¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Yoxander Umen y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ¿Cuántos cuentos cuentas? El día de hoy continuaremos con el siguiente capítulo de la historia de la cabeza del profesor Dowell. Esta historia de ciencia ficción rusa que hemos estado leyendo en estas últimas semanas. El siguiente capítulo se titula Muerte natural o asesinato. Y dice así: en una ocasión, hojeando las revistas de medicina antes de acostarse, Marie leyó un artículo del profesor Kern que trataba de sus últimas investigaciones científicas. Kern se remitía a los trabajos de otros contemporáneos suyos en ese campo. Las citas, tomadas de otros libros y revistas, coincidían punto por punto con las que había ido subrayando con ayuda de la cabeza durante sus lecturas matinales. Al día siguiente, en cuanto tuvo ocasión, le preguntó a la cabeza: ¿a qué se dedica el profesor en su laboratorio cuando yo me marcho? Tras una vacilación, respondió finalmente: proseguimos nuestro trabajo científico, dijo la cabeza. Es decir, todas esas anotaciones las hace para él. Pero entonces usted sabrá que él está publicando estos estudios con su propio nombre. Claro, lo imaginaba, respondió. Pero eso es indignante. ¿Cómo puede permitirlo? Respondió Marie. ¿Y qué puedo hacer? Dijo la cabeza. Si usted no puede, lo haré yo, dijo ella, levantando la voz enfadada. Más bajo, es inútil. Sería ridículo en mi posición tener pretensiones sobre los derechos de autor. ¿Dinero? ¿Para qué lo quiero? ¿Fama? ¿Y qué me puede dar la fama? Además, si todo esto sale a la luz, el trabajo no se podrá continuar hasta el final. Y en eso yo mismo soy parte interesada. A decir verdad, me gustaría poder ver los resultados de mis esfuerzos. Marie se quedó pensativa. Sí, un hombre como Kern estaría dispuesto a todo, opinó en voz baja. Me dijo cuando empecé a trabajar en su laboratorio que usted había muerto de una enfermedad incurable y había donado su cuerpo voluntariamente para continuar los experimentos. ¿Es eso cierto? Pues me resulta difícil hablar de eso. Puedo estar equivocado. Es verdad, pero quizá no sea toda la verdad. Estábamos trabajando en la reanimación de órganos humanos, extraídos de cadáveres recientes. Él era entonces mi ayudante. Como fin último de mi trabajo, me proponía revivir una cabeza humana previamente amputada de su cuerpo. Tenía concluido todo el proceso preparatorio previo. Ya lo habíamos conseguido antes con algunos animales, pero no queríamos divulgarlo hasta obtener resultados fehacientes y demostrativos con una cabeza humana. Antes de esta concluyente experiencia, de cuyo éxito no dudaba, había dejado en manos de Kern un manuscrito con todos mis experimentos paso a paso y listo para imprentarla. Al mismo tiempo trabajábamos en otro asunto que estaba igualmente cercano a su resolución. En ese momento yo sufría terribles ataques de asma, una de las enfermedades contra las que luchaba como médico. Una lucha que ya se prolongaba demasiado. Era cuestión de tiempo saber quién de los dos saldría vencedor. Yo sabía que la victoria podía decantarse por el otro bando y realmente con ese fin doné mi cuerpo para su posterior estudio, aunque nunca imaginé que precisamente mi cabeza fuera objeto de reanimación. De modo que, durante ese último ataque de asma, Kern estaba conmigo ayudándome. Me inyectó adrenalina y puede que fuera una dosis excesiva o simplemente el asma fue la culpable. Bueno, y después, asfixia, una breve agonía y la muerte,
que para mí fue tan solo como una pérdida del conocimiento. A continuación, atravesé una serie de estadios bastante extraños. Empecé a volver en mí lentamente, y creo que mi conciencia se despertó con un agudo sentimiento de dolor en la zona del cuello. El dolor fue remitiendo poco a poco. Entonces no comprendía lo que eso significaba. Cuando hicimos los experimentos con cabezas de perros amputadas de sus cuerpos, constatamos que experimentaban terribles dolores tras la reanimación. La cabeza del perro golpeaba la fuente con tal fuerza que se le salían los tubos que habíamos conectado a sus vasos sanguíneos con el preparado de nutrientes. Entonces propuse anestesiar la zona del corte para que no se resecara ni sirviera de campo a la acción bacteriana. El cuello se sumergía en un líquido especial, Ringen-Loch-Dowell. Este preparado contiene tanto elementos nutritivos como antisépticos y narcóticos. En esa misma solución fue sumergido mi cuello. Sin esta medida preventiva, habría muerto por segunda vez al poco tiempo de reanimarme, tal y como sucedió con los perros en nuestros primeros ensayos. Pero, repito, entonces yo no pensaba en nada de esto. Todo era confuso, como si alguien me hubiera despertado tras una severa borrachera, cuando aún perduran los efectos del alcohol. A pesar de todo, en mi cerebro surgió cierta idea positiva, y es que si tenía conciencia, aun siendo vaga, significaba que no había muerto. Antes de abrir los ojos, medité sobre el extraño ataque de asma que acababa de sufrir. Normalmente las crisis concluían repentinamente. A veces, la intensidad del ahogo remitía poco a poco, pero no recordaba haber perdido nunca el conocimiento. Además, estaba esa inusitada sensación de dolor en el cuello, y lo que era, si cabe, más extraño, tenía la impresión de no estar respirando, pero tampoco me asfixiaba. Probé expulsar el aire, pero no podía. Es más, había perdido la percepción de mi propio pecho. Me era imposible ensanchar la caja torácica, aunque, si me esforzaba, me parecía como si los músculos pectorales se tensaran. Aquí pasa algo raro, pensé. O bien estoy dormido o padezco alucinaciones. Con gran dificultad conseguí abrir los ojos. Oscuridad. Percibía un sonido difuso. Cerré los ojos de nuevo. Usted sabe que cuando una persona muere, sus órganos sensoriales no se extinguen al mismo tiempo. Primero se pierde el sentido del gusto, después desaparece la visión y más tarde el oído. Y, por lo visto, su restauración debe producirse en orden inverso. Al poco tiempo volví a abrir los ojos y noté algo de luz, como cuando se está sumergido en el agua a gran profundidad. A continuación, esa neblina comenzó a disiparse y distinguí de forma imprecisa el rostro de Kern frente a mí, al mismo tiempo que podía oír su voz, ya con bastante claridad. ¿Está usted volviendo en sí? Me alegra mucho volver a verle con vida. Hice un enorme esfuerzo por intentar aclarar mi pensamiento. Miré hacia abajo y vi, justo debajo de mi mentón, una mesa. Entonces no era la que ve usted ahora, sino una mesa normal y corriente, como de cocina, que había sido utilizada sobre la marcha por Kern en el transcurso de su experimento. Quería mirar hacia atrás, pero me fue imposible volver la cabeza. Al lado de la mesa había otra algo más alta. Era una mesa de disección. Sobre ella yacía el cadáver de alguien a quien le faltaba la cabeza. Lo miré con atención y me pareció familiar. A pesar de faltarle esa parte y tener el tórax abierto en canal, justo a su lado, en un recipiente de cristal, latía un corazón humano. Miré a Kern
sin acabar de comprender. No podía encajar el hecho de que mi cabeza se alzase sobre una mesa, sin que pudiera ver mi cuerpo. Intenté alargar una mano, pero no la sentí. ¿Qué me está pasando?, quería preguntar a Kern, pero solo conseguí vocalizarlo con los labios sin emitir sonido alguno. Él me miró y sonrió. ¿No se reconoce?, me dijo, señalándome con un gesto de cabeza a la mesa de disección. Este es su cuerpo. Ahora ya se ha librado del asma para siempre. Y todavía era capaz de bromear. Entonces lo entendí todo. Mi primer impulso fue el de gritar, soltarme de la mesa y matarle, para después hacer lo mismo conmigo. Pero no fue eso lo que sucedió. Mentalmente aceptaba el hecho de enojarme y gritar con rabia, pero al mismo tiempo me sorprendió la fría calma que me invadió. Es posible que estuviera furioso, pero era como si lo viera todo desde fuera. Se habían producido alteraciones en mi psique. Únicamente acerté a fruncir el ceño y callar. ¿Acaso podría preocuparme como antes si mi corazón latía en una caja y su sustituto adoptaba la forma de un ingenioso mecanismo? Marie miraba horrorizada la cabeza. ¿Y después de todo esto, usted sigue ayudándole en su trabajo? Si él no hubiera intervenido, usted habría acabado por vencer la enfermedad y ahora sería un hombre completamente sano. Kern es un ladrón y un asesino, y usted está contribuyendo a encumbrar su fama. Usted trabaja para él, y él a su vez se alimenta como un parásito de su actividad cerebral. Ha hecho de su cabeza una especie de generador de creación intelectual y se beneficia de ello con fama y fortuna. Pero, ¿y usted? ¿Qué recibe a cambio? ¿En qué vida se ha visto sumido? Está privado de todo. Es un rescoldo al que se aferra penosamente sus deseos. Kern le ha quitado el mundo entero. Perdóneme, pero no puedo llegar a comprenderlo. ¿Cómo es posible que pueda seguir sumiso y resignado a su servicio? En la cabeza se perfiló una triste sonrisa. ¿La rebelión de una cabeza? ¿Acaso causaría un gran efecto? ¿Y qué podía hacer si estoy privado hasta de la última capacidad de un ser humano, la de acabar consigo mismo? Pero podía haberse negado a colaborar. Pero ya he pasado por eso, y el resultado de mi insurrección fue que él me convirtiera en una máquina de pensar. Al fin y al cabo, ¿qué más da el hombre del autor? Lo importante es que la idea se abra al mundo y tenga su influencia. Si me resistía al principio, era porque me resultaba exasperante tener que acostumbrarme a mi nueva existencia. Entonces prefería la muerte antes que vivir esa vida. Le contaré algo que me sucedió en esos días. Estaba solo en el laboratorio y por la ventana se coló un enorme escarabajo negro. ¿De dónde saldría en pleno centro de una ciudad tan grande? Lo ignoro. Quizá llegó atrapado en un automóvil después de una excursión a las afueras. El caso es que el escarabajo revoloteó a mi alrededor y fue a posarse en el tablero de cristal, justo a mi lado. Entorné los ojos siguiendo los movimientos del repugnante insecto, sin poder hacer nada por quitármelo de encima. Sus patas resbalaban sobre el cristal y sus articulaciones rechinaban mientras se acercaba lentamente a mi cabeza. No sé si usted me comprenderá. Siempre he sentido una profunda animadversión y hasta repugnancia por este tipo de insectos. Nunca habría sido capaz de rozarlo siquiera con un dedo. Y ahora me encontraba indefenso incluso ante un enemigo tan insignificante.
para él, mi cabeza solo era un excelente trampolín para echarse a volar. Se acercaba más y más, moviendo sonoramente sus patas. Con algún trabajo, consiguió aferrarse a los pelos de mi barba. Estuvo un buen rato forcejeando y enredándose en mi pelo, pero el muy testarudo cada vez trepaba más. Y así se pasó por mis labios apretados, mi nariz y a través de mi ojo izquierdo, hasta que por fin, tras alcanzar la frente, cayó sobre el cristal y rebotó hasta el suelo. Es algo insignificante, lo sé, pero me produjo una fuerte impresión. Y cuando llegó el profesor Kern, me negué categóricamente a proseguir con él las investigaciones. Yo sabía que él nunca se decidiría a mostrar en público mi cabeza, y sin utilidad tampoco la conservaría, ya que serviría de prueba en su contra, de modo que tendría que matarme. Estos eran mis cálculos, pero lo que sucedió fue que se desató una guerra entre nosotros y él llegó a poner en práctica medidas realmente crueles. Una vez, casi de noche, se acercó a mí con un aparato eléctrico. Me colocó electrodos en las sienes y antes de activar la corriente empezó su discurso. Estaba de pie con los brazos cruzados y se dirigía a mí en un tono extremadamente amable y sosegado, como un auténtico inquisidor. Querido colega, empezó a decir, estamos aquí solos, frente a frente, entre gruesas y férreas paredes. Por otra parte, aunque fueran delgadas, no cambiaría nada, ya que no puede gritar. Puedo torturarle de la forma más terrible y saldré impune. Pero, ¿para qué recurrir a eso? Los dos somos científicos y nos comprendemos perfectamente. Sé que su situación no es fácil, pero de eso yo no tengo la culpa. Yo le necesito y no puedo librarle de su penosa existencia. Y usted no está en condiciones de librarse de mí ni en sus sueños. De modo que, ¿no sería mejor para ambos firmar la paz? Así usted podrá continuar con sus lecciones de ciencia. Moví las cejas en un gesto negativo y vocalicé la palabra no. Me decepciona. ¿Quiere un cigarrillo? Sé que no puede disfrutar de él plenamente, pues como no tiene pulmones, la nicotina no podría pasar a la sangre, pero aún así le resultaría una sensación familiar. Sacó entonces 2 cigarrillos de su pitillera, uno para él y el otro me lo puso en la boca. Con qué placer le escupí el cigarrillo. Bueno, está bien, mi querido colega, dijo él con el mismo tono cortés y sin ofenderse. Me obliga usted a pasar a la acción. Al momento, se produjo la descarga eléctrica. Fue como si un hierro candente atravesara mi cerebro. ¿Cómo se encuentra?, me preguntó, igual que un médico a su paciente. ¿Le duele la cabeza? Seguramente precisará un tratamiento. Lo único que tiene que hacer es... No, respondieron mis labios. Lástima, una gran lástima. Habrá que aumentar un poco la intensidad de la descarga. Me decepciona usted de nuevo. Se liberó tal corriente que sentí como si mi cabeza fuera a estallar en llamas. El dolor era insoportable. Me rechinaban los dientes y empecé a perder el conocimiento. Ojalá lo hubiera perdido del todo, pero no fue así, por desgracia. Cerré los ojos y apreté fuertemente los labios. Kern seguía fumando y echándome el humo a la cara, mientras cocinaba mi cerebro a fuego lento.
Ya no intentaba convencerme, y cuando entreabrí los ojos, vi que se había puesto furioso. Maldita sea, si su cerebro no fuera para mí tan necesario, hoy mismo lo freiría para dárselo de comer a mi perro, si será testarudo. Finalmente, sin mediar palabra, me arrancó todos los cables de la cabeza y salió del laboratorio. Pero aún era pronto para alegrarme. Al poco tiempo apareció de nuevo y empezó a mezclar el preparado que servía de alimento a mi cabeza con sustancias irritantes que me produjeron dolores indescriptibles. Y, cuando sin querer me encogía, él me preguntaba: ¿qué pasó? ¿Se decide o todavía no? Pero yo era inquebrantable. Salió más furioso aún que antes, lanzando todo tipo de maldiciones mientras yo celebraba mi victoria. Kern estuvo varios días sin aparecer por el laboratorio y yo cada vez deseaba más que llegara mi muerte liberadora. Al quinto día llegó como si tal cosa, silbando alegremente una cancioncilla. Sin mirarme siquiera, se dispuso a continuar su trabajo. Durante 2 o 3 días estuve observándolo sin tomar parte, pero inevitablemente llegó a suscitar mi interés. Y cuando en el curso de sus experimentos empezó a cometer errores que podrían echar por tierra todos nuestros esfuerzos anteriores, no pude aguantar y le hice un gesto. Eso debía haber hecho mucho antes, me dijo con una sonrisa de satisfacción, y abrió el paso del aire hacia mi garganta. Desde entonces he ido corrigiendo sus errores y continúo orientando los ensayos. Al final, ha resultado ser más astuto que yo. Y fin de este capítulo de la historia de la cabeza del profesor Dowell. Espero que les haya gustado y acompáñenme la próxima semana para continuar con esta interesante historia sobre el profesor Dowell. Gracias por escucharme.